Esta revolución nacional fue resultado del fracaso del régimen de Porfirio Díaz en la oposición a un régimen de 35 años, de la crisis política entre las élites rivales y la oportunidad de una insurrección agria. Las elecciones de 1910 se convirtieron en el catalizador del estallido de la rebelión política. La revolución comenzó con Francisco y Madero y Pancho Villa, se expandió a la clase media, al campesino en algunas regiones y en octubre de 1911 Madero fue elegido por mayoría en una elección libre y justa. Madero y su vicepresidente Pino Suárez se vieron obligados a renunciar en febrero de 1913 y fueron asesinados. El régimen de contrarrevolucionario del general Victoriano Huerta llegó al poder, respaldado por intereses comerciales y otros partidos del viejo orden. Cuando el intento de los revolucionarios de llegar a un acuerdo político fracasó, México se sumió en una guerra civil 1914 a 1915. El conflicto armado duró durante la mayor parte de una década, hasta alrededor de 1920, con varias fases distintas. Sin duda alguna, la revolución cambió de una revuelta campesina contra el orden establecido bajo Díaz a una guerra civil con frecuentes cambios en la lucha del poder entre facciones en la Revolución Mexicana. Fue de la población mexicana de 15 millones, las pérdidas fueron altas, pero las estimaciones numéricas varían mucho. Se cree que fueron 1.5 millones de personas que murieron. Casi 200.000 refugiados huyeron al extranjero, especialmente a Estados Unidos. Bernardo Reyes y Francisco y Madero. En esta fotografía podemos observar cómo ambos personajes están conversando. Bernardo Reyes fue una persona de ideas liberales. Llegó a ser candidato a la presidencia de la República en el año de 1909. Su candidatura cobró mucha fuerza, sin embargo renuncia en septiembre del mismo año. Entonces sus seguidores deciden seguir sus trabajos políticos con Francisco I. Madero, quien también era candidato a la presidencia. En ese tiempo la Revolución Mexicana estaba por comenzar. Otra cosa que podemos notar aquí en la fotografía es el tipo de vestimenta que llevan. El general Bernardo Reyes lleva un uniforme militar y por otro lado Francisco I. Madero lleva un traje formal. También podemos ver a unas mujeres en la parte de atrás, pero por su vestimenta podemos deducir que pertenecen a la clase alta. También del lado derecho podemos ver a otra persona que lleva una vestimenta militar. Esta fotografía pertenece al archivo Casasola. Este archivo contiene las fotografías más importantes del siglo XX. Estas imágenes también pertenecen a ese archivo, tanto imágenes de la Revolución Mexicana, y estas fueron adquiridas por el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Antropología de Historia. El archivo Casasola actualmente está resguardado en un convento franciscano que se ubica en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. A mí me causó impacto ver esta imagen porque complementa la historia, pero además se me hace raro ya que los dos fueron candidatos a la presidencia y generalmente al ser contrincantes no se llevaban bien. Me causó curiosidad verlos conversando juntos. El domingo 6 de febrero de 1914, la Ciudad de México fue testigo del desfile militar más grande que jamás se ha visto. De más de 5.000 efectivos marchaban a caballo hacia el Palacio Nacional. La entrada de Francisco Villa y Emiliano Zapata a la capital del país fue captada por 2 días antes en Xochimilco, donde los líderes del lado más popular y menos moderado de la revolución se entrevistaron por primera vez, Villa al norte y Zapata al sur. En el camino, cuando ambos ejércitos se encontraron marchando junto a caballos por más de 6 horas, ya instalados en el Zócalo capital, fueron recibidos desde el balcón presidencial del presidente nacional, por quien fue el presidente interno en ese momento, Eulalio Gutiérrez. Ya dentro del Palacio Nacional, los generales atravesaron diversos salones antes de dar una entrevista y comer un banquete que les ofreció Gutiérrez.
Emiliano rechazó el ofrecimiento que le hacía a Francisco Villa de sentarse en la silla presidencial en el Palacio Nacional durante la simbólica toma de poder que ambos hicieron luego del triunfo de la Revolución. Gracias, mi general Villa, pero no puedo sentarme en esa silla porque está embrujada y quien se siente pierde la razón y el sentido. En mi opinión, pienso que esta fue de las más conmemorativas de la Revolución Mexicana y principalmente sobre la reacción de Emiliano Zapata, pues al mostrar cierto inconveniente o incomodidad al lado de estar sentado de la silla presidencial, pues durante todo este trayecto se pudo ver claramente cómo hubo varios disgustos o alcances de poder a lo largo de quienes han tomado la presidencia a lo largo de los años. En lo personal, al fondo se pueden ver varias personas importantes, bueno, en esta foto no, en esta está creo que y es realmente conmemorativo ver todo esto y cómo pasó. Las Adelitas durante la Revolución. En la imagen podemos observar a dos soldaderas también conocidas como Adelitas, quienes fueron mujeres involucradas durante la Revolución Mexicana, luchando o acompañando a los soldados. Su rol durante este periodo variaba. Algunas luchaban mientras que otras trabajaban como cocineras o enfermeras. Madres, hijas, esposas y amantes abandonaron su rol limitado a los labores domésticos. No se quedaron de brazos cruzados ni esperaron el regreso de sus hombres, sino que se levantaron sus hogares para llevarlos hasta sus soldados. Debido a la necesidad de hacer frente a la muerte y a la miseria que traía consigo las batallas, se rompió esa burbuja de cristal que aislaba a las mujeres de la vida pública. De esta manera comenzarían a participar en asuntos de interés general, de los que en su momento fueron excluidas al ser consideradas incapaces o ser calificadas a marimachas o dudosa moralidad. La vestimenta de estas mujeres variaba según su región. En la parte norte las tropas estaban conformadas por mujeres indígenas, criollas y mestizas. Ellas utilizaban botas y sombreros tejanos, mientras que en el sur las adelitas indígenas utilizaban sombrero grande, rebozo y guaraches. La tela de esta tradicional vestimenta era de algodón con tejidos de manta, en tonos opacos. La falda llevaba un olán en la parte baja, cuello alto, una banda en la cintura y un moño mariposa, sin dejar de lado sus armas y las carrilleras o cananas que cruzaban en el pecho de valientes mujeres, como se logra observar en esta imagen. Mi opinión sobre estas mujeres es que hicieron un papel fundamental en la Revolución Mexicana y que gracias a ellas se dieron a conocer las mujeres como alguien mucho más de lo que estaba pensado en ese momento, para así darles a las mujeres actuales más libertad de expresión y que empezaron a ser un poco más reconocidas. Foto: Friedrichstadt y Nach, México. En 1923, durante el gobierno de Adolfo de la Huerta, se firmaron los tratados de Sabinas, con lo que se separó definitivamente de las armas. Retirado en su hacienda de Canutillo, ubicada entre los límites de Chihuahua y Durango, se dedicó a los negocios y a la agricultura. Sin embargo, las múltiples enemistades, intrigas y resentimientos gestados durante el proceso revolucionario derivaron en un complot dirigido por Jesús Salas Barraza y Melitón Lozoya. El 20 de julio de 1923, en el poblado de Parral, Chihuahua, al dirigirse a la celebración de un bautizo a bordo de un vehículo Dodge que él conducía, acompañado por su secretario particular, el coronel Miguel Trillo, además de una escolta de dorados, al dar la vuelta en la esquina de Benito Juárez, 9 hombres dispararon hacia su carro, sin que su escolta lograra repeler la agresión. El también conocido como Centauro del Norte murió en ese momento. Su cuerpo fue sepultado al día siguiente en el Panteón Civil de Hidalgo del Parral.